igualmente. El Señor les bendiga. Qué hermoso tiempo hemos tenido. Ese pasaje ha sido tremendo, esa lectura. Increíble. Cómo hemos podido ver nuestro Salvador allí en esa cruz tan sufriente. Y no podía dejar de pensar ni dejar de leerles una porción de lo que significaba y representaba, que esto no estaba en el plan de hoy, pero creo que considerando lo que pasamos deberíamos pensar o reflexionar sobre qué pensaban los antiguos al respecto de ese suceso de Mateo 28. La diferencia, hermanos, y amigos, es que hoy en día nosotros vemos eso como un acto heroico, lo que el Señor hizo, y en realidad lo es, pero ellos no lo veían así. Y cito una parte de un relato, de un libro, en el cual se está llevando a cabo un juicio, y los romanos están indagando a un cristiano allí. Llega un punto en que ellos le dicen, este cristiano es un joven, y le dicen, muchacho, tú eres muy pequeño. Nosotros te compadecemos por tierna edad y de falta de experiencia. Tú has sido instruido especialmente y en forma tan peculiar que apenas puedes ser responsable de esta tu temeraria locura. Por todas estas consideraciones queremos hacerte concesiones. Esta religión que te ciega neciamente es una necedad. ¿Tú crees que un pobre judío miserable que fuera crucificado hace 200 años, es decir, es 200 años después que pasó, y es cierto, ¿tú crees que un miserable judío que fuera crucificado hace 200 años es Dios? ¿Hay por ventura algo más absurdo que esto? Nuestra religión es la religión del Estado. Tiene en sí lo suficiente para satisfacer las mentes de los menores y de los adultos, de los ignorantes y de los sabios. Deja pues esa loca superstición y vuelve a la religión más sabia y más antigua. Esto era lo que pensaban los romanos al respecto de la cruz de Cristo, que Él era un miserable, era un pobre judío, un rebelde, que estaba en una cruz, y era una locura, era algo impensable. Por eso era tan difícil que creyeran en este Cristo, y lo miraban de una forma diferente a nosotros. Cuando ellos leían Mateo 28, porque 200 años después de Cristo ya estaba esta lectura, ellos no creían lo mismo que nosotros creemos. Ellos pensaban, qué estupidez esto, tan grande. ¿Cómo un judío, un miserable hombre como este, puede, en una cruz, puede hacer algo por las personas? No es posible. Y vino a mi mente eso cuando leía eso y pensaba, qué increíble, cómo ha dado vuelta la situación ahora, cómo ese sacrificio sí, de verdad ha tenido un gran poder sobre nosotros, y ahora nosotros admiramos eso. Pero cuando leemos las epístolas, entonces debemos cambiar la mente para leerlo, porque ellos no pensaban de la misma forma en como leemos nosotros, lo que hemos visto hoy. Y muy bien, hermanos, es un placer entonces estar con ustedes hoy, esta mañana. Espero que el Señor haya fortalecido sus vidas a lo largo de esta semana, y que cada día hayan podido estar poniendo en práctica o trayendo a su mente lo que aprendieron la semana pasada, y así todas las escrituras que saben, y espero que el Señor les haya concedido victoria sobre el pecado, como todos lo necesitamos. Y hoy otra vez un nuevo domingo, por ser tan peculiar en nosotros olvidar muchas cosas, pues el Señor insiste en recordárnoslas, aunque nosotros ya lo sabemos. Y el apóstol Pablo decía a los filipenses, para mí no es molesto escribirles una y otra vez las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y el apóstol Pedro también decía, yo no me canso, yo voy a asegurarme que después de mi partida ustedes, aunque ya saben esto, lo tengan por escrito para que siempre lo estén recordando. Entonces ahora venimos a este tiempo para seguir entonces aprendiendo, y estamos en el libro de Efesios, y vamos a seguir en esta parte. Pero antes de eso quiero leerles otro relato de un hermano 100 años después de lo que leímos. Su nombre era Víctor, y dice lo siguiente el relato. Víctor era un cristiano de buena familia en Marsella, en Francia. Pasaba gran parte de la noche visitando a los afligidos y confirmando a los débiles.
Esta piadosa obra no la podía llevar a cabo solo durante el día de manera consonante con su propia seguridad. Gastó su fortuna en aliviar las angustias de los cristianos pobres, pero finalmente fue arrestado por edicto del emperador Maximiano, que le ordenó ser atado y arrastrado por las calles. Durante el cumplimiento de esta orden fue tratado con todo tipo de crueldades e indignidades por el enfurecido populacho. Siguiendo inflexible, su valor fue considerado como obstinación. Se le ordenó que fuera puesto al potro. El potro era una silla en la cual se le aplicaban torturas, lo sujetaban, era inmovible, ahí no se podía mover, y él volvió sus ojos al cielo, orando a Dios que le diera paciencia, tras lo cual sufrió las torturas con la más admirable entereza. Cansados los verdugos de atormentarle, fue llevado a una mazmorra. En este encierro convirtió a sus carceleros, llamados Alejandro, Feliciano y Longino. Enterándose el emperador de esto, ordenó que fueran ejecutados de inmediato los carceleros, y fueron por ello decapitados. Víctor fue de nuevo puesto al potro, golpeado con varas sin misericordia y de nuevo echado en la cárcel. Al ser interrogado por tercera vez acerca de su religión, perseveró en sus principios. Trajeron entonces un pequeño altar, algo como esto posiblemente, y le ordenaron que de inmediato ofreciera incienso sobre él. Enardecido de indignación ante tal petición, se adelantó valientemente y con una patada derribó el altar y el ídolo. Esto enfureció de tal manera al emperador Maximiano, que estaba presente, que ordenó que el pie que había golpeado el altar fuera de inmediato amputado. Luego Víctor fue echado a un molino y destrozado por las muelas en el 303 después de Cristo. Y hay un cúmulo de historias de esta. ¿Qué hacía que los cristianos del primer siglo tuvieran tal convicción? ¿Qué hacía que los cristianos del primer siglo no se doblaran? ¿Qué hacía que los cristianos del primer siglo fueran tan inquebrantables en su voluntad? Y parece ser que ellos estaban decididos a salir del sistema mundial, o del sistema gubernamental, o del sistema religioso, del sistema pagano. Ofrecer sacrificios en la antigüedad era lo que utilizaban los romanos, o este imperio maligno controlado por Satanás, y claramente para beneficio de los cristianos y para nuestro beneficio. Y esa fue la forma que descubrieron de cómo delatar a un cristiano. Era trayendo un pequeño altar y le decían: derrama ahí incienso, derrama un vino o aceites o cualquier cosa, y eso significaba, pues, estoy dando adoración a los dioses otra vez. Los cristianos no iban a hacer eso. Es el equivalente ahora a ir a un lugar lleno de ídolos, de arcilla, de plata, de madera, y arrodillarse ante ellos y adorarlos y llorar por ellos. Nadie haría eso. Ellos sabían, los cristianos se dieron cuenta que eso era una religión muerta y que no tenía ningún tipo de poder sobre el alma. Y ellos parece ser que querían huir y querían salir de ese sistema. Estaban dispuestos a poner una línea tan divisoria entre lo pecaminoso, lo idolátrico, lo malvado, lo que estaba en contra de la voluntad de Dios, y en hacer la voluntad de Dios. Ellos querían correr hacia afuera del mundo. En el siglo XXI no es así. Los cristianos quieren correr hacia adentro y no les importa que sus convicciones también sean pisoteadas. A veces en la familia, en el trabajo, por un puesto que me van a dar en el colegio, en el estudio. No me importa mis convicciones, las convicciones parece ser que pueden ser pisoteadas hoy en día. No hay ningún problema con eso. Eso no iba a pasar en el siglo I. Un cristiano no se iba a quebrantar ni se iba a amedrentar por eso. Pero ¿qué tenían ellos de diferente que nosotros? ¿Acaso se dieron cuenta ellos de algo diferente que nosotros no nos hemos dado cuenta? ¿Por qué ellos sí estaban dispuestos a morir? ¿Y por qué nosotros estamos dispuestos a negar nuestra fe, nuestras convicciones? Ninguno de nosotros, estoy seguro, que se arrodllaría o derramaría incienso sobre ese altar pagano, que el cual Víctor también
derribó. Pero en la mente, ¿qué pasa con nuestras convicciones? ¿Estamos dispuestos ahí sí a adorar ídolos? Porque hay un lugar secreto en la mente que a veces se va anidando, que va teniendo altares, lugares que la mente del ser humano, tú y yo, y el Señor me ha ayudado en esto también, en que muchas ocasiones hay algo que está ahí en tu mente, probablemente que es un cuarto secreto, un lugar secreto en el corazón, que has encerrado fuera de todo lo demás. Y vas ahí de vez en cuando, probablemente, y te rindes ahí al culto, a la adoración. Puede ser algo nocivo para tu salud mental, recuerdos pasados que ya no deberían estar ahí, acciones que son perversas, inicuas delante de Dios y crees que nadie te ve. Entonces rindes tu voluntad desde adentro de ti, en lo interno de ti. Y esto pasaba también con los judíos. En Ezequiel 9 usted puede leer que los judíos están diciéndole a Ezequiel, oye, vamos a regresar a Jerusalén. Y Dios lo toma allí en Ezequiel 9 y lo pone en Jerusalén en una visión y le dice, ven, te voy a mostrar lo que estos están haciendo. Cava un hoyo en la pared, cava un hoyo en la pared y métete adentro. Y cuando se mete adentro, él comienza a ver reptiles, él comienza a ver imágenes que de estos judíos están adorando al sol en un lugar secreto. Y ellos piensan, Dios no ve, pero Dios sí ve. Dios está viendo y sabe, y por lo cual Jerusalén no va a ser reedificada, sino que va a ser destruida. De la misma forma, Dios sabe cuántos lugares secretos puedas tener. Cuando estás a solas, puedes ir a ese lugar. Tú vas a ese lugar y piensas que Dios no te ve, pero Dios te ve. Posiblemente te has levantado un ídolo para ti mismo, en tu mente, dentro en tu corazón. Y es necesario que ese ídolo sea destruido. Puede ser programas de televisión, películas nocivas, conversaciones con personas que no deberían tener lugar. Y Dios lo está viendo y Dios lo está leyendo. Y quizás en tu mente estás yendo a lugares perversos en gran manera. Y Dios lo sabe también. Y eso no te está dejando traer verdadera adoración a Dios. Y eso es el paso primordial para que tus convicciones sean pisoteadas. Si tú mismo las pisoteas, ¿cómo no las va a pisotear alguien más? Tiene todo sentido. Pero ¿de qué se dieron cuenta estos cristianos? ¿Cómo era posible que estos cristianos del siglo I tuvieran tales convicciones tan férreas, tan fuertes, que enfrentaban la muerte con regocijo, con armonía, con alegría, con paz? De hecho, hay relatos en que los mismos soldados romanos dicen a ellos, nosotros hemos sido adiestrados para enfrentar la muerte con valor, pero lo que hacen estos cristianos está más allá de nuestras capacidades. No solo enfrentarla con valor, pero con tranquilidad, con paz, con regocijo, cantando. Eso es algo que va más allá de la mente. ¿Y qué tenían estos cristianos que no tenemos hoy? Necesitamos ir por este texto de Efesios 1 para saber qué es lo que hay. Y mirábamos la semana pasada entonces que en Efesios 1, del 1 al 6, y todo el párrafo del 1 al 1, del 3, capítulo 1, versículo 3 al 14, que Dios entonces nos da ahí 3 razones por las que la iglesia de Dios debería adorarle, a fin de que vivas para su gloria. Y en este texto hoy vamos a seguir ahondando por qué estos cristianos, este texto es tan crucial para eso, por qué los cristianos del primer siglo, eran tan inquebrantables, tan indomables en su fe, en sus convicciones, que no iban a ceder. Hoy nos daremos cuenta de eso. Y para eso estamos viendo 3 razones por las que la iglesia de Dios debía diariamente adorarle, y el propósito es a fin de que vivas para su gloria.
Antes de entrar a este texto y hacer el repaso, vamos a ver quiénes eran estos cristianos de Éfeso y cuál era su convivencia. Y para eso tenemos unas fotografías que mostrar. En el Éfeso antiguo ellos era una ciudad tan rica, tan llena de riquezas, en las cuales ellos comenzaron a dar pasos a lo que nosotros tenemos hoy como la cultura moderna. Ellos comenzaron a tener mesas, tenían cocina, tenían cuartos por aparte. Esta era posiblemente una casa en Éfeso, otra diapositiva. Este era posiblemente el Porsche. Miren, el mármol allí todavía persiste. Era muy rica esta ciudad. Era la segunda ciudad del imperio más acaudalada después de la capital, ¿sí?, de Roma. Otra imagen. Esto sería como se miraría una habitación. Esto está cubierto hoy en día porque se preservan las ruinas. Entonces esto podría ser un apartamento, un cuarto. Y miren el mármol que estaba allí pintado en la pared, el piso muy adornado. Era algo magnífico lo que se debió apreciar en ese entonces. Otra imagen. Esta era la calzada, la que iba a la ciudad y la que iba al puerto en Éfeso. En cada lugar había de la calzada, en cada parada posiblemente había un dios aquí. Estaba lleno de dioses todo ese lugar. Hoy es muy visitado por turistas. Esta era la biblioteca de Celso, una de las más grandes del Imperio Romano. Tenía cualquier cantidad de rollos y las personas iban allí a estudiar. Y también estos tenían dioses aquí, en cada lugar. En medio de los atrios habían dioses ahí erigidos que todavía están ahí, a los cuales rendían adoración las personas que llegaban ahí. Es decir, en Roma podías adorar a cualquier dios en cualquier lugar. Sí, está bien, otra imagen. Este era un templo que estaba en medio de la ciudad, por si se te daban ganas, así como cuando pasan hoy las personas por la iglesia católica y se persignan. Ahí podías ir a hacer tus votos, por lo menos rapiditos, por decirlo así, o lo que se te viniera en gana y pasabas por ahí, pues lo podías hacer de una. Y no tenías que ir al gran templo, sino que en la ciudad habían varios templos. Otra imagen. Estos eran los váteres, o lo que conocemos hoy como baños públicos. Estos estaban a la orilla de la calle. Y para ahora nosotros es como, wow, no podríamos hacer nuestras necesidades a la orilla de la calle. Pero antes de eso, nadie había inventado este sistema, así que los romanos también se gloriaban en el nuevo descubrimiento que habían tenido. Esto era sinónimo de limpieza, sinónimo de pureza también para ellos. Y abajo de esto corrían grandes cantaradas de agua de los ríos que ellos traían y siempre estaba limpio. Podías llevar ahí tu esclavo y primero se sentaba para que él calentara ahí la silla y luego pues se sentaba el amo. Así era como funcionaba. Otra imagen. Este era el anfiteatro en el cual Demetrio llegó e hicieron aquella gran revuelta y Pablo quería ir ahí a predicar, pero los hermanos no lo dejaron ir, así que él luego partió de ahí de Éfeso, no lo dejaron presentarse porque la multitud estaba rellena ahí. Este Demetrio había conspirado contra Pablo por el templo de la gran diosa Diana, y aquí se ve la calzada, como se ve hasta allá. Ahora son ruinas, pero hace 2000 años, eso era lo que nosotros, sí, algo increíble. Algo como lo que nosotros miramos hoy en las ciudades de Nueva York o Los Ángeles o algo así, que vemos en fotos. Era la cultura moderna, habían revolucionado totalmente lo que se conocía como lo que era una ciudad. Otra imagen. Esta es la tumba del apóstol Juan, ahí en Éfeso. Parece que él está enterrado ahí, se dice que esa es la tumba del apóstol Juan. No sabemos si es cierto, pero la tradición nos dice que es así. Y esto es lo que se conoce como ahora el gran templo de la gran diosa Diana, o los restos que quedaron ahí. Tenemos una imagen en la que un artista recreó el templo, que es la última. Y esto sería lo que parecería el templo en la antigüedad. En Éfeso era una ciudad acaudalada, tenían el templo, esto se le llama como una de las siete maravillas antiguas del mundo antiguo. Era algo impresionantemente majestuoso y bello. Se dice que el hermano San Juan Crisóstomo ahí en el
300 después de Cristo, después que hubo una invasión y lo derribaron, había quedado como a la mitad y él llegó con los cristianos y lo terminaron de derribar. Gloria al Señor, ¿verdad? Y bien, entonces, Bien, entonces regresamos a lo que estamos viendo en Éfeso. A estos hermanos, lo acaudalado que era esta ciudad, la segunda ciudad más importante del imperio, allí es donde va esta carta de Efesios. Es decir, era una ciudad muy acaudalada, muy llena de recursos, y los hermanos estaban sufriendo ahí. Y el apóstol Pablo avecinaba que venían tiempos peligrosos para la iglesia, por lo cual esto es importante que ellos lo tengan, y es lo que da paso a lo siguiente. Entonces estamos viendo 3 razones por las que la iglesia de Dios debería diariamente adorarle a fin de que viva para su gloria. Y la semana pasada pues estuvimos viendo que la primera razón por la que deberías adorar a Dios diariamente es por la bendición que tienes en el Padre. Y eso lo vimos en el versículo 4, elección incondicional. Y vimos también lo que es en el versículo 5, predestinación incondicional. Y hoy estaríamos viendo lo que es el segundo punto, ¿por qué deberías adorar a Dios diariamente? Y sería por la bendición que tienes en el Hijo, por la bendición que tienes en el Hijo. Y eso lo vamos a ver desde el versículo 6 hasta el versículo 12, como está allí. Si ya está en Efesios, entonces podemos leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. La Escritura dice de la siguiente forma: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hasta ahí. Entonces vamos a ver en esta sección, en la segunda sección de este párrafo, ¿por qué deberías adorar a Dios diariamente? Y es que deberías adorar a Dios, nos muestra el apóstol Pablo ahí, por la bendición que tienes en el Hijo. Todo este párrafo tiene su idea principal en el versículo 3, como lo remarcábamos la semana pasada, cuando el apóstol dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la idea principal, él está alabando a Dios. Y te dice, porque ese que está allí en la segunda parte del versículo, que nos bendijo, puede ser porque nos bendijo. Y él te dice, ¿cómo nos bendijo? Nos bendijo en el Padre. ¿Cómo nos bendijo en el Padre? Con una redención inmensurable, con una herencia, con una elección incondicional y con una predestinación incondicional. Y hoy vamos a ver la segunda razón por la que deberías adorar a Dios diariamente, como parte de la iglesia. Y es por la bendición que tienes en el Hijo. La bendición que tienes en el Hijo. ¿Y qué bendición tienes en el Hijo? En primer lugar, tienes redención inmensurable. Versículos 7 al 10. Tienes redención inmensurable. Y tienes, en segundo lugar, herencia incalculable. Versículo 11 y versículo 12. La bendición que tienes en el Hijo es redención inmensurable y herencia incalculable. Y
y como ya hicimos notar en la entrada de este sermón, es tan importante porque lo que el apóstol escribe aquí es lo que crea convicciones tan potentes, tan fuertes en los cristianos del primer siglo. Convicciones que necesitamos nuevamente traer a memoria, tenerlas presentes y frescas nosotros mismos para adorar a Dios verdaderamente. Dios no quiere que tú lo adores como a ti se te place. Dios quiere que lo adores como a Él le gusta, como Él quiere. Y decíamos también la semana pasada que el problema de la actualidad es que el materialismo, el secularismo ha inundado, ha ahogado a las personas, y aún los cristianos también somos víctimas de eso. Somos ahogados e inundados en este diluvio de pensamientos y de ideas que son infructuosas. Y el problema de estar tan afanado en lo material es que tú dependes de eso para una adoración a Dios, como las personas, ¿verdad? Se encuentran 500 lempiras, gracias a Dios. Me dan un aguinaldo, gracias a Dios. Me dieron un nuevo trabajo, gracias a Dios. Pero ¿qué va a pasar cuando te encuentres a la hora de la muerte? Ya no vas a tener incentivos para adorar, porque has dependido de lo material. Y mucho menos cuando te mueras. ¿Cómo puedes adorar a Dios? Y el apóstol dice aquí en el versículo 3 que Dios nos ha dado toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Es decir, Dios no te va a dar nada más. Ya te dio todo lo que te tenía que dar. Y el apóstol se incluye ahí también y dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces necesitamos herramientas que a vida eterna permanezcan para adorar verdaderamente a Dios. Necesitamos herramientas y necesitamos convicciones, razones y motivaciones, las cuales aunque estés en el punto mismo de la muerte, tú puedes ser como este muchacho, este joven Víctor, inquebrantable en su decisión y en sus convicciones. Y estos pasajes te pueden ayudar, nos puede ayudar enormemente a tener esas convicciones fuertes y también convicciones que deben estar arraigadas en tu mente. Debes, con la ayuda del Señor Jesucristo, en humildad, en sumisión a su palabra, estar dispuesto a llevar al Maestro a esos lugares que se han creado en tu mente, a esos lugares escondidos que están ahí, que están cobijando ídolos, que están cobijando pecados ocultos que no te dejan avanzar, porque el pecado no te deja avanzar. Y de hecho, cuando hay pecado, si estás a punto de la muerte, no vas a querer morir, y eso pone en duda también tu cristianismo. O sea, es algo peligrosísimo eso, si Cristo no está posado en lo más profundo de tu corazón. Entonces este mensaje es para ti también. Y tú que ni conoces a Cristo, que no has venido a Cristo, también es para ti, para que sepas lo que puedes tener en Cristo, porque está a tu disposición, está a disposición de todo aquel que quiere, porque por eso murió. Y cuando vienes a Cristo te das cuenta que ya de todos modos Dios lo había anticipado. Y esto es algo que no podemos entender. Pero para la mente de Dios no hay ningún problema en esto. Entonces necesitamos depender de herramientas y motivaciones espirituales. Y es lo que dice el apóstol allí. Toda bendición espiritual. El apóstol siempre, si tú vas a leer las epístolas del apóstol, tú siempre te vas a encontrar con esto de lo eterno, de lo carne, espíritu, de lo temporal, de lo material o de lo eterno. En 2 Corintios 4:18, si quiere ir allá está bien, si no yo voy a estar leyendo algunos pasajes, como el apóstol hace estos cambios y hace estos contrastes. Él dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso es lo que tenemos que ver, las cosas eternas, las que no se ven. Ahora Colosenses 3:2 que dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ven, hace el contraste. Si usted va a ir a las epístolas, usted siempre va a encontrar estos contrastes. ¿Por qué? Porque la cultura romana y la cultura judía, una pagana y otra que era teocrática, pero que de todos modos eran materialistas al extremo. Y todos los romanos atribuían su riqueza y su dominio y su imperio a sus deidades, a sus dioses. Y los judíos también, todo lo que tenían se lo atribuían a Dios.
y se llevaban de encuentro a los pobres. Lo que pasa ahí cuando vas a Lucas 16 con el rico y Lázaro, así pensaban ellos, bueno, Dios ha maldecido a este hombre, y si lo ha maldecido es porque algún pecado tiene, y si Dios quiere maldecir a este hombre, ¿por qué yo me voy a poner en el camino de Dios? Que lo siga maldiciendo, pues. Yo no voy a desviar la maldición de Dios. Ese era el pensamiento de los judíos. Y cuando usted va a Juan, usted ve que los apóstoles también tenían este pensamiento, y cuando el hombre ciego está ahí tirado en la calle, y le dicen, ¿y quién pecó, este o sus padres? Está maldito, es la situación, pero ¿por causa de quién? O sea, ellos también tenían este pensamiento, que si estabas en opulencia, que si estabas en riqueza, entonces eso demostraba que Dios estaba bien contigo. Y eso era algo tremendamente equivocado, como el Señor lo vino a demostrar, y como el apóstol también siempre lo está enfatizando. No todos, hermanos, vamos a tener las mismas habilidades o cualidades en este lado del cielo, porque no todos somos capaces de manejar algunas cosas. No todos somos capaces de manejar fama, capaces de manejar recursos, capaces de manejar posesiones, capaces de manejar personales, trabajos, qué sé yo, cualquier situación. Entonces nosotros debemos comenzar a estar agradecidos con lo que nos ha tocado, con lo que el Señor nos ha dado, porque cuando entonces tú comienzas a buscar algo que Dios no te quiere dar, allí es el problema, donde pierdes toda tu vida y te desenfocas totalmente. No busques algo que Dios no te va a dar. Echa mano de lo que Dios ya te ha dado, de esta parte del cielo, que eso Él te lo ha dado, para que como cristiano entonces ayudes al cuerpo de Cristo, porque somos un cuerpo y todos tenemos diferentes funciones. Y no busques tanto las cosas de esta tierra, siempre con todo lo que tienes te puede ayudar. No estamos en contra de ni Pablo mismo estaba en contra de tener dinero o de las personas, de los hermanos que tenían grandes posesiones, pero él les exhorta a través de Timoteo que pongan la mirada no en las riquezas que son inciertas, sino en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Así que de todos modos, tengamos o no tengamos, todos tenemos lo mismo espiritualmente, toda bendición espiritual. Tu hermano tiene las mismas bendiciones que yo tengo espiritualmente. Él no va a recibir más cuando muera que yo, ni yo que tú. Todos vamos a recibir lo mismo porque Dios nos ha dado toda bendición espiritual. Y entonces el apóstol sigue allí en Colosenses 3:5, estamos viendo estos contrastes. Él dice, haced morir pues lo terrenal, y aquí lo terrenal es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es decir, todas estas cosas, cuando esto terrenal se ha posado en tu corazón, se convierten en ídolos. Son ídolos que hay que derribar, son ídolos que hacen su altar en el corazón. Y son ídolos que hay que derribar con el poder de la palabra. Es necesario traer al Señor Jesús en arrepentimiento ahí, y que haga lo mismo que hizo en el templo de Jerusalén 2 veces. Que comience a botar y a derribar todos esos ídolos y esos altares. Pero eso solo lo podemos lograr a través de la palabra del Señor. Y en Filipenses 3:18 y 20 leíamos también, dice el apóstol, por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y estos enemigos de la cruz de Cristo tienen un fin de perdición, cuyo Dios es el vientre de su estómago, solo lo que pueden comer, y cuya gloria es su vergüenza. Y solo piensan en lo terrenal. Más nuestra ciudadanía está en los cielos. Otra vez, contraste. Una cosa y otra cosa aquí. Lo terrenal y lo espiritual. Y así es donde vivimos. El cristiano entonces vive en un solo mundo. Y con todas las cosas que hay en este mundo puedes adorar genuinamente a Dios. Los incrédulos viven en 2 mundos porque creen que esto es para Dios y esto es para mí. La creación se trata de mí y lo que yo puedo hacer. Y la iglesia se trata de Dios y lo que Él puede hacer y lo que le puedo dar. Eso no es cierto. De Dios es toda la tierra y su plenitud. Y Él gobierna sobre todas las cosas. Y Él tiene el control y es soberano sobre todas las cosas. Y nosotros no podemos ser entonces como cristianos como los de afuera, que están dependiendo de cosas, incentivos materiales para adorar a Dios. Y si antes lo hacíamos, debemos de parar con eso. Debemos detenernos con eso. Debemos utilizar las herramientas, las motivaciones
verdaderas que Dios nos ha dado, para que Él quiere para su adoración, y que nos van a servir para fortalecer nuestras convicciones. Y entonces hoy vamos a ver la segunda razón por la cual deberías adorar a Dios diariamente, y es por la bendición que tienes en el Hijo. Al final entonces del versículo 6, si usted regresa a Efesios 1, versículo 6, él dice que la elección y la predestinación son para la alabanza de la gloria de su gracia, es decir, el medio que le trae, el medio que hace posible que Él haga esta acción hacia la humanidad, es su gracia, y es su gracia la que le trae gloria a Él. En este segundo párrafo, el agente o el medio va a cambiar al final, no va a ser la gracia, va a cambiar, pero para eso vamos a llegar hasta el final. Primero tenemos que entender todo lo que el apóstol está diciendo aquí en estos versículos, del versículo 7 hasta el 12, y él hace como una avalancha de ideas ahí que trataré de ordenar para usted, para que entienda mejor. Y ya lo hemos dicho que hay dos bendiciones. ¿Qué bendición tienes en el Hijo? Tienes redención inmensurable y tienes herencia incalculable. Versículos 7 al 10. Entonces él dice al final del versículo 6, con la cual, es decir, esta gracia que hace posible todo, es con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual siempre ha sido amado. Y en la antigüedad esto iba a sonar raro, porque las deidades romanas y griegas se caracterizaban por el poder, se caracterizaban por la arrogancia, por el honor, por la fuerza, por todo ese tipo de cualidades que hoy también los superhéroes tratan de mostrar, que son independientes, no mostraban ningún amor. Y ahora ver que aquí el apóstol dice que en realidad todo esto ha sido gracias a la gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, es decir, en el Hijo. Va a sonar algo raro, porque en realidad la deidad pagana más famosa que había en la antigüedad era Zeus. Y Zeus había matado a su padre, Cronos, pareciera ser, así era su nombre. Pero la idea es que siempre había este tipo de pleitos entre padres e hijos, de dioses. Pero aquí el apóstol no está diciendo eso, está diciendo lo contrario, que hay un Dios que es omnipotente, que es más increíble que cualquier deidad romana y deidad pagana, pero que con tanta potencia que caracteriza a este Dios, también este Dios es tan amoroso, es tan lleno de gracia, es tan misericordioso, ha pensado en ti, ha pensado en mí, pensó en los efesios. Y en la mente de los efesios, hablar del Padre, hablar del Hijo y hablar del Espíritu Santo, como lo hace aquí el apóstol, podría haber significado tener una estatua aquí, tener otra estatua aquí y otra estatua aquí. Pero él siempre está diciendo en Él, en Cristo, en Él, en Él, en Él. ¿Por qué? Porque no quiere desviar su atención, no quiere que en su mente caigan en la misma idea de deidades, que hay varios dioses. Él siempre está tratando de poner frente a ellos el único Dios por el cual pueden traer adoración a Cristo, a Dios, al Padre, es a través de Cristo. Y el Espíritu Santo no es un Dios, y el Padre no es un Dios por aparte, y el Hijo no es otro Dios de controversia, sino que son uno solo. Y si vamos a adorar a Dios es a través del Hijo. Y este pasaje tiene referencias a Cristo a lo largo desde el inicio, por lo menos 12 veces, en Cristo, en Él, en el amado, en Él, en Él, en Él, en Él, en quien también siempre está poniendo a Cristo de frente, como no te puedes ir de aquí. No hay espacio para que tu mente se vaya pensando que hay tres dioses o hay deidades múltiples. Siempre Cristo, todo es a través de Cristo. Lo que pensaban los romanos, ¿verdad? Este hombre que era incapaz, este hombre que era una vergüenza. Tú ponías la cruz enfrente de un griego y él dijo, no, eso es una vergüenza. Ahí solo mueren los criminales de alto rango. ¿Cómo voy a adorar a un hombre que está en una cruz? En ese signo de tanta bajeza. Para nosotros la cruz es de triunfo, pero para ellos era de vergüenza. Para los romanos, para los griegos era locura, como dice el apóstol. Y para los judíos era una maldición.
Muy bien, entonces en este amado es en el cual nos ha sido posible la gracia, en el Hijo amado. Y entonces arranca en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. Y la segunda parte del texto que dice, el perdón de pecados, es lo mismo. Es decir, que en otras palabras estaría diciendo, en quien tenemos redención por su sangre, es decir, el perdón de los pecados. El perdón de los pecados está explicando qué es lo que significa redención por su sangre. Y entonces entramos a la primera bendición que tenemos en Cristo, es redención inmensurable, en versículo 7. Redención inmensurable. Y el término redención, nos dice un comentario, que significa un precio pagado, en el sentido más rico y completo. Se refiere a una propiedad que una vez fue propiedad, luego se perdió y ahora se descubre en el mercado para la venta y se vuelve a comprar para volver a ser propiedad del propietario original. Es decir, eso es lo que significa redención, la liberación de algo que algo te pertenecía en un principio, lo perdiste y ahora lo vuelves a tomar. Esa es la liberación, ese es el término redención, esa es la palabra allí. Pero el apóstol está diciendo algo más elevado todavía, que eso es la definición de redención. Y con eso no tenemos mucho, o tenemos mucho pero de la palabra. Pero él dice que nosotros tenemos redención por su sangre. La sangre está representando la vida misma de una persona. Y nosotros tenemos redención por la sangre del Hijo. Y lo que está diciendo es que el precio del plan de Dios, porque Dios dijo, este es mi plan. No dijo, tengo un plan, como se lo acabo de inventar, sino que el plan de redención era un plan eterno de Dios. Siempre fue el plan de Dios. Pero ese plan no fue gratis ni barato. Dios dijo, este es el plan. Pero para llevar a cabo ese plan, que era tan costoso, que no es barato, una persona de la deidad tenía que morir. Era tan caro que una de las personas de la deidad tenía que morir para poder financiar este plan. Y quien paga este plan es el Hijo. Tenemos redención por su sangre, la sangre del amado, la sangre del Hijo, del que ha sido eterno siempre. No es barata la redención, no es barata la salvación. Es el plan más costoso que alguien pudiera haberse imaginado trazar. Y le costó la vida a uno de los miembros de la Trinidad. Algo que también iba como una locura en la mitología griega. Porque ningún dios iba a morir por su súbdito o por las personas que lo adoraban. De hecho, ellos reclamaban adoración y adoración a costa de cualquier cosa, a costa de la vida misma de las personas, pero nunca a costa de la vida de una deidad. Los efesios, entiendo yo que entendían muy bien esta situación. ¿Qué es lo que el apóstol les está queriendo dar a entender ahí? El costo de la elección, como todo proyecto a desarrollar, tan pronto se concreta, se pasa a definir su presupuesto y entonces se dice, es tan costoso que uno de nosotros tiene que morir. Y el Hijo dice, yo tengo el presupuesto para eso. Yo puedo pagar ese plan. Y al final de esta bendición que tenemos en la redención, vamos a darnos cuenta de cuál era si el Hijo va a morir, qué es lo que tiene que hacer el Hijo, qué es lo que tiene que llegar a hacer. Nos dice al final de esta bendición, como lo dice Filipenses 2, 5 al 11, que Él se humilló, pero al final tenía que ser exaltado otra vez. Como cualquier persona que pone una empresa, ¿verdad? Una persona pone una empresa hoy en día y no va a decir, oye, mira, aquí está mi empresa, tú vas a ser el comandante de mi empresa, a un empleado. No, si la persona hace una empresa, él mismo va a tener que ser la persona quien la dirige, la persona principal, el de la idea principal. Y Dios decide honrar al Hijo, que si Él va a pagar por este plan,
Él mismo tiene que ser la cabeza de este plan. Y es la idea del apóstol en todo esto. Así como es otra forma de ver Filipenses 2, 5 al 11. Entonces el costo de la redención humana era increíblemente costoso. Costaba la vida de una de la deidad. Y esto es un misterio total para nosotros. ¿Qué tan importante es esto para nosotros? Muy bien, leí una historia de una persona hace mucho tiempo que se dedicaba al marfil y al mármol. Y él diseñaba esculturas hermosas. Pero llegó un tiempo en que diseñó una escultura tan bella de una mujer que él se enamoró tanto de esta escultura que deseaba con toda su vida que esta escultura tuviera vida para que pudiera apreciarlo él, para que él pudiera casarse con esta persona y vivir con esta persona. Este hombre llegó a maldecir tanto su existencia que murió en agonía de no ser capaz de crear algo tan hermoso como no había en la tierra y no poder darle vida. Dios sí tiene la capacidad de eso. Nos creó a todos y nos dio la vida para que nosotros lo pudiéramos conocer a Él. Pero esto era carísimo. Este escultor no podía quitarse la vida a él y pasarle su vida a este objeto inanimado. Y Dios nos creó del polvo, pero sí fue capaz de darnos vida, la vida de su Hijo. Él compartió su vida con nosotros. Y en este sentido todos compartimos la vida del Hijo. Todos tenemos vida por este sacrificio del Hijo. O todos tenemos vida por la inmensidad de la riqueza de Dios. Los cristianos tenemos vida eterna en Cristo. Nos ha compartido de su vida eterna. Los incrédulos tienen vida en la misericordia, en la riqueza de Dios. Pero algo que no te va a favorecer si te mueres, porque vas a ir a condenación eterna. Necesitas tener vida a través de la palabra de Dios también. Y considera el costo tan elevado que se pagó por este plan eterno. Aquí tú no tienes nada que ver. Tú no tienes nada que hacer aquí, sino solo sentarte en esa silla y contemplar lo que Dios ha hecho. La grandeza de Dios, ese es el objetivo. Y cuando ves el objetivo en este pasaje, en este párrafo, Efesios 1, 3 al 14, entonces todo lo demás cobra sentido. Efesios 1, 3 al 14 es como esa tacita de café que pones ahí, y luego tienes pan duro y seco, lo estás mojando en la tacita de café para que tenga sabor. Toda la otra carta entonces está teniendo sabor con esto. ¿Y por qué no decir todas las escrituras también? Porque esto está antes de Génesis 1.1 todavía. Todo este plan de redención. Tú no estabas ahí, yo no estaba ahí. Dios lo hizo así, Dios lo quiso así. Y ese era el presupuesto. No hay nada que tú puedas hacer para pagar esta redención, sino solo Dios. Entonces en este amado, en el Hijo tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Es decir, que nuestros pecados fueron limpiados, fueron perdonados, fueron saldados por la muerte de Dios, porque Él es infinito en gracia y en justicia, por lo cual es capaz de cubrir toda deuda. Y por eso es que dice versículo 4, que Dios nos ha elegido para presentarnos delante de Él santos y sin mancha, porque está pagado todo desde la eternidad. Y eso debería ser una motivación para nosotros, una convicción nueva para nosotros, refrescante, del por qué deberíamos adorar a Dios. ¿No es verdad? Y entonces el apóstol pasa a decirnos la manera en que tenemos redención. Y dice que tenemos redención. ¿Cómo? Según las riquezas de su gracia. Esa es la manera en que tenemos redención, según la riqueza de su gracia. Eso es increíble. El apóstol la ha estado utilizando y dice toda bendición espiritual. Y más adelante va a decir toda sabiduría e inteligencia. Pero aquí él dice, tenemos perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No dice toda riqueza de su gracia. Es decir, que las riquezas de Dios son ilimitadas. Como un millonario al cual le pidas una caridad y le digas, mira, tengo un proyecto para hacer, y él te diga, bueno, te voy a dar unos 100,000 lempiras. En realidad no le pesa porque te está dando de acuerdo a las riquezas que él tiene.
En este sentido, Dios perdonó nuestros pecados y hizo todo esto de acuerdo a las riquezas de su gracia. Es decir, que tus pecados nunca sobrepasarán las riquezas de la gracia de Dios. Jamás la riqueza de la gracia de Dios será sobrepasada por aún todo el pecado de todas las personas y de toda la humanidad junta. Porque si hizo este plan es porque tenía cómo llevarlo a cabo. Es increíble lo que Dios hizo con nosotros y lo que Él posee hacia con nosotros, lo que tenemos en Cristo. Una redención incalculable, no la puedes calcular. Riquezas enormes, eternas, las que nos han sido dadas, y todo eso nos ha sido dado. Toda esa bendición nos ha sido dada. No deberías andar por ahí en pecado, viviendo para tu propia perdición, porque nunca alcanzarás entender esta gloria de Dios. Nunca le traerás alabanza a Dios desde ese lado pecador en la vida. No lo traerás de la forma como tú piensas, como todos los cristianos lo hacen, sino que lo traerás en el juicio divino de Dios, cuando Él se reivindique ante la humanidad y que todos puedan ver el santo juicio de Dios. Entonces traerá gloria a Dios, cuando tu castigo sea eterno. Y ojalá que no estuvieras ahí. Ojalá que no estuvieras en ese lugar. Y tienes toda la razón de temer a la muerte. Y cuando la muerte se te pone enfrente y cuando ves la muerte cerca, tienes toda la razón de temer. Porque no tienes estas bendiciones, no tienes nada de esta riqueza amparándote de tu favor. Pero los que creemos en Cristo tenemos toda esta riqueza amparándonos. Pero ahora el propósito es saber utilizar toda esta riqueza para la verdadera adoración de Dios, que es lo que estamos viendo. Y no para ponerla, no relegarla, no ponerla abajo de otras cosas menos importantes. Esto es lo más importante. De esta forma es como Dios quiere que lo adoremos. Y entonces tenemos redención según las riquezas de su gracia. Y como decía la semana pasada, no hay nadie más que utilice riquezas de esta forma como Pablo lo utiliza. Solo en esta carta, en el 1.18 aquí, él dice riquezas de la gracia. En el versículo 2, capítulo 2, versículo 7, él dice abundantes riquezas de su gracia. En el capítulo 3, versículo 8, él dice inescrutables riquezas de Cristo. Capítulo 3 y versículo 16, dice riquezas de su gloria. Él utiliza esta palabra y la pone a lo espiritual y nos llama la atención hacia ese lugar, no a lo perecedero, sino a lo eterno, a lo inmortal, a lo que jamás puede perecer. Y es lo que necesitamos hoy en día, volver a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, echar mano, como le dijo a Timoteo, echa mano de la vida eterna, echa mano de esas cosas que tenemos ya, ahora podemos llevarlas a cabo. No hay otra persona que antes de Pablo, siempre riquezas está utilizado con respecto a lo temporal, a lo perecedero, a lo material, pero él se daba cuenta de esta situación y entonces ponía la mirada de sus oyentes y de nosotros, de sus lectores, hacia el cielo, hacia donde están las verdaderas riquezas, a donde tenemos que anhelar para no acomodarnos en este lugar. Entonces los cristianos del primer siglo, te das cuenta, se iban dando cuenta de estas cosas, por lo cual cuando les tocaba la hora de morir, solo era una puerta inmensa que les abrían para disfrutar rápidamente, sí, de estas riquezas ya. No les importaba, me van a amputar un pie, me tiran al molino, se enojan porque no voy a falsear ante mis convicciones, no me importa. No me importa eso, porque entiendo las riquezas que tengo en Cristo. No voy a negar a mi Dios, no voy a blasfemar a mi Dios. Era súper necesario que el apóstol entonces mostrara cómo era que teníamos esta redención y qué es lo que tenemos, qué es lo que atesoramos. Él avecinaba lo que iba a pasar en el imperio. De hecho, él mismo está en la prisión ahora. Y entonces cuando los hermanos encuentran esta carta, no están leyendo a un hombre que dice, vengan a verme, por favor, envíenme ayuda, envíenme a alguien que me venga a ver.
Oren para que Dios me saque de aquí. Él está bendiciendo a Dios ahí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. No le amedrenta, no está amedrentado por su situación, no le da pánico ir a la muerte, no le da temor poner su cabeza por Cristo, porque entiende dónde está su verdadero tesoro, dónde está su verdadera riqueza. ¿Tú sabes dónde está tu verdadera riqueza? ¿También tienes estas convicciones? Si ahora te tocara morir, espero que sí. Y es en las riquezas de su gracia, hermanos. La gracia, como lo dije una vez, si Dios no poseyera este atributo, hermanos, todas las demás manifestaciones de su gloria ya se habrían vuelto en nuestra contra para destruirnos, pulverizarnos, despedazarnos. Esto es como que tires un avioncito de papel en un río de fuego, pero sin que se queme. ¿Cómo es posible eso? Eso es lo que pasa cuando Dios decide relacionarse con el hombre. Es como lo que Moisés vio, recuerdan allá en el Éxodo, vio la zarza ardiendo y lo que le llamaba la atención es que no se quemaba, a pesar de que estaba ardiendo. Y así podríamos representar la gracia, cómo ese Dios tan inmenso, tan poderoso, es capaz de amarnos y de mostrarnos todos estos atributos y de ser tan personal. Este Dios es tan personal como nadie más en la tierra. Siente, sabe, te conoce, te creó y te quiere para Él. Ninguna deidad pagana ofrecía esto, sino solo la muerte nada más y sin ninguna recompensa. Otro soldado romano se dirigió a la Metela, un lugar conocido donde estaban las tumbas de los antiguos emperadores romanos y de los grandes filósofos, y recordaba las palabras de un emperador que citaba este lugar y decía, de su nombre Cicerón, y decía: decidme si los que están en la Metela, si los que reposan ahí, no están felices, porque en sus epitafios, los epitafios eran las lápidas ahí, las inscripciones de las tumbas, que no solo decían aquí murió y aquí vivió tal y murió tal día, sino que decían algo de la persona. Los epitafios dicen algo de la persona y mostraban la riqueza, la grandeza y del poder de estos emperadores romanos y de los filósofos. Y este emperador entonces decía: dígame si los que reposan ahí están padeciendo alguna infelicidad. Y este soldado romano se puso a considerar esto de verdad. Y cuando entró a las tumbas de los cristianos y vio: aquí reposa en paz, aquí reposa en victoria, murió con el Señor, está en la gloria eterna, se dio cuenta de verdad lo que estos emperadores romanos y estos filósofos ponían en sus tumbas no tiene ningún sentido. Dicen mucho de lo que vivieron, pero no dicen nada de a dónde fueron. En cambio, las inscripciones de las tumbas de los cristianos sí decían mucho de a dónde iban. Y eso cobró tanto sentido para este hombre que dio su vida a Cristo. También un relato verdadero del siglo II, del 200 después de Cristo. Muy bien, así es por su gracia entonces que nosotros tenemos esta gran bendición de la redención incalculable, y todas las demás bendiciones de Dios se hacen posible a través de su gracia relacional. Que es imposible que Dios siendo tan inmenso, tan grande, tan terrible, es tan amoroso, es tan benigno, es tan paciente, es tan bondadoso y es tan personal. Esto es lo más increíble de todo este párrafo, lo personal que Dios. Cuando digo lo personal es cómo te conoce, cómo ha pensado en ti, cómo ha designado tu camino, cómo ha trazado tu trayectoria en esta vida y cómo te ha pensado llevar a la eternidad. Lo ha pensado en singular para ti, no como a la aventura. Dice seleccionó, nos escogió y nos seleccionó de entre las vastidades del mundo. Y entonces, siguiendo en el texto, aquí esta manera que nos da el apóstol, ahora nos va a decir cómo hizo sobreabundar su gracia, y nos da dos maneras ahí.
La primera es que lo hizo en toda sabiduría e inteligencia, y la segunda es que lo hizo dándonos a conocer su plan. El apóstol va así como en una cascada que va bajando, y uno tiene que ver por dónde va, tratando de seguirlo al paso, porque es tan abrumante todo lo que está escribiendo que a veces es imposible seguirlo. Pero yo estoy tratando de hacerlo un poco legible y entendible para ustedes. Y si me equivoco en algo, pues cuando llegue al cielo le voy a pedir perdón al apóstol por no haberle dicho cómo lo tenía que decir. Y bien, entonces, ¿cómo hizo sobreabundar su gracia? En primer lugar, dice que lo hizo en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 8. La gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El plan de Dios no fue accidental, no fue algo casual, no fue algo que se llevó a cabo en un momento de la creación como un plan B, sino que el plan de redención, de salvación, fue diseñado en toda sabiduría e inteligencia. Tu salvación, otra vez, no es accidental. Dios te ha dado toda sabiduría e inteligencia porque Él lo hizo de esa forma. Y sabiduría e inteligencia se describe siempre en la Biblia, inteligencia como la capacidad de entender muchas cosas espirituales, y sabiduría tiene que ver con la capacidad de practicarlas, de llevarlas a cabo. Porque muchas personas tienen mucho conocimiento intelectual, ¿verdad?, acerca de la palabra de Dios, o muchas cosas que tienen que ver con Dios. Pero muéstrame su práctica en lo que saben, y entonces estamos hablando de una persona que verdaderamente entiende, es sabia en el plan de Dios. Muchas personas a lo largo de la creación y de la historia, y aún en nuestros días mucho más, te van a decir de un versículo, te citan un montón de citas, o te dicen algo de Dios, pero en su práctica no hay nada. No hay nada de ese Dios, haciendo inválido todo lo que conocen, porque lo que conocen no les aprovecha para nada. Entonces, si no les aprovecha para nada en la práctica, ¿de qué les sirve el conocimiento? Solo está ahí ocupando un lugar que podría ocupar en otra cosa. Pero nosotros, a los que creemos, a los que es efectiva la salvación, Dios nos ha dado toda sabiduría e inteligencia, la capacidad de entender y la capacidad de practicar también. Y la segunda manera en cómo hizo sobreabundar su gracia para con nosotros es dándonos a conocer su plan. Dándonos a conocer su plan. También otra vez esto va en contra de la mitología griega y romana, los cuales los dioses existían, pero no daban ningún sentido de la vida. Los filósofos tampoco lo daban. No daban ningún sentido de la vida. Era como, venimos a disfrutar, a disfrutar, a disfrutar, y cuando se trata de la muerte no sabemos nada. No sabemos qué hay después de la muerte. No sabemos por qué existimos en realidad. Y ahora los científicos te dicen lo mismo. Los documentales te dicen lo mismo. No hay como un propósito para la vida. Siempre la persona va a quedar en el aire. Como no tenemos ningún propósito. Las deidades no tienen ningún propósito de existir. Las deidades paganas no tenían ningún propósito de existir. Estaban ahí porque alguien se las inventó. Alguien les dio poder. Así como ahora los ídolos. Los ídolos pueden ser los jugadores, pueden ser los cantantes, pueden ser los actores, pueden ser los maestros, puede ser cualquier cosa, puede ser un ídolo ahora. Y como hablábamos en el inicio, un ídolo obtiene el poder por ti. Los cantantes son personas comunes y corrientes como nosotros, o cualquier persona que sube a la farándula. Pero ¿qué pasa? Las personas de abajo, el populacho, como se decía en Roma, le da el poder y le dice, oye, queremos que tú estés ahí porque tienes una buena habilidad. Ponte en el podio, súbete en el podio. Y ahora que te subes en el podio, te damos el poder para adorarte. Ahora vamos a vivir de la forma como tú vives, porque tú tienes gran poder. Y el ídolo entonces obtiene ese gran poder y sabe que controla sus súbditos, y entonces los esclaviza también, los lleva a ser esclavos de su propia ignorancia. ¿Se dan cuenta? Y eso pasa con nosotros también, con un pecado que estás luchando. Algo se ha metido en tu cabeza, le has dado fuerza a eso, y ahora te vas ahí posiblemente a ese lugar escondido en tu mente
y ahí rindes adoración libremente a este ídolo. Quizás en las horas tardes de la noche, cuando estás solo, cuando nadie te ve, pero Dios te ve. Dios sabe que eso está ahí y necesitas derribar ese ídolo, porque si no, esto no va a poder entrar. En lugar de ese ídolo, debes poner esto ahí. Pon todo esto que estás escuchando ahí, para que entonces hayan completamente lugares espaciosos y nada de lugares secretos, sino que Dios pueda andar libremente por toda la inmensidad de tu mente, derribando todos los ídolos que se han levantado en el corazón, que no te permiten ver la vida espiritual como la veían nuestros primeros hermanos. Él nos ha dado a conocer su plan. Hubo un inventor que fue tan increíble en el siglo XVIII, que trabajaba con energía alterna, y algunos conocerán de él, otros no. Era un ingenio tremendo, se llamaba Nikola Tesla. Él inventó muchas cosas como la forma de conducción que utilizamos hoy para la energía, la electricidad, pero sus planes, muchos de ellos no eran capaces de ser financiados, ni siquiera por el Estado, el gobierno de los Estados Unidos, porque ponían en peligro la riqueza del gobierno de los Estados Unidos. Así que, aunque fueran tan increíbles sus planes, no habían recursos, no se podía invertir tanto en eso, porque era muy peligroso. Podía hacer que el país mismo colapsara en su economía. Por lo cual, en sus últimos años, este hombre comenzó a desarrollar inventos que el día de hoy se han descubierto, pero nadie sabe para qué eran. Hay fotografías en papel, o hay bosquejos en papel, o esqueletos en papel, pero nadie sabe qué era. Y las personas se preguntan, ¿qué es eso? ¿Para qué servía eso? Un gran genio, pero no se sabe qué era lo que trataba de hacer con este plan. Dios, el genio más grande, nos ha dado a conocer su plan. Los genios no dan a conocer sus planes, porque son egoístas, porque no les gusta, no quieren que nadie copie sus ideas. Pero Dios nos da a conocer su plan, porque aunque tú lo conozcas, no se lo puedes copiar, porque no tienes los recursos para financiarlo. Tú no eres Dios, ¿verdad? ¿Cómo no deberíamos exaltar nuestro corazón, hermanos, y poner estas convicciones tan fuertes en nosotros? Derribar todo esto temporal, pasajero. Alegrémonos, adoremos a Dios por esto, que es eterno. Ninguna mente humana, decían algunos filósofos romanos también, que vinieron al cristianismo, podrían siquiera estar a la altura o una cercanía de rozar un poco la inteligencia de la sabiduría de Dios. Ni la mente más inteligente, ni la mente más sabia podría darse cuenta de nada de esto que está aquí. ¿Cómo lo podría saber si no fuera revelación divina esto? Por lo cual los cristianos decían en el primer siglo, escrito está en papeles de ellos, ¿verdad? No en la Biblia. Decían, nosotros somos la revelación del Dios eterno. Nosotros portamos la revelación del Dios eterno porque Él nos ha dado su palabra, nos la dio a nosotros. Él mismo se reveló a nosotros. Nos envió su palabra Él mismo. Y ahora nosotros tenemos las puertas inmensas para abrírselas a los incrédulos, para abrírselas a los que no creen. Y cuando tú andas por ahí en la calle, tú andas las puertas inmensas de la entrada del reino de Dios. Tú andas la revelación de Dios ahí. No permitas que pisoteen tus convicciones. Abre ahí las puertas de par en par para que las personas puedan caminar y darse cuenta de lo que no saben. En la antigüedad las personas no sabían de dónde venían ni para dónde iban. Este texto nos dice de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su plan? ¿Qué es lo que ha hecho? Usted ve en los epitafios, o en esas inscripciones, en esas lápidas, o en los escritos romanos y griegos, egipcios, nadie sabía qué había después de la muerte. Las pirámides fueron erigidas para sepultar ahí a sus reyes más venerables y les metían todo tipo de riqueza ahí. Sarcófagos llenos de oro y les decían esto, ellos se van a convertir ahora en deidades y este oro y estas posesiones, pertenencias, les van a servir a ellos ahora que van a ese otro mundo, al inframundo. Necios, hace como 100 años llegaron los arqueólogos y saquearon todo. O sea que les sirvieron a los arqueólogos en realidad. Fueron los que se lucraron de todas esas riquezas que ellos pusieron ahí. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto aquí?
Ellos no sabían para dónde iban. No sabían qué había después de la muerte. Nosotros sí lo sabemos, porque Dios nos ha dado esa revelación. Entonces estamos viendo, hermanos, la segunda razón por la que deberías adorar a Dios diariamente, ¿sí o no? Tenemos que adorar a Dios diariamente, y en primer lugar es por la redención incalculable que tenemos en Cristo. Entonces Él nos dio a conocer su plan. ¿Y cuál es la meta de este plan? Y dice el versículo 10, la parte final del versículo 9 dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es decir, según su propia voluntad, que nadie lo motivó a esto. Y de hecho, esto está antes de Génesis 1:1 para eso mismo, para darnos cuenta que nosotros no tuvimos nada que ver en ese plan. Pero como criaturas de Dios tenemos participación en ese plan, como lo dice el versículo 13. Porque no hay nada más increíble para un genio, para un creador, que un dispositivo que crea funcione, ¿verdad? Entonces, cuando Dios nos crea, Él también está esperando que nosotros reaccionemos con todo lo que Él nos ha dado. Y ahí es donde entra nuestra responsabilidad de creer también. Funcionamos correctamente cuando hacemos eso. ¿Cuál es el plan? Versículo 10 nos dice cuál es el plan. El plan es este, que Cristo sea exaltado sobre toda criatura. Y es lo que decíamos, si Cristo iba a padecer, si Cristo iba a dar su vida, si una de las personas de la Trinidad iba a morir, también esa persona debía ser exaltada sobre todo. Lo mismo que dice Filipenses 2, 5 al 11. Cristo se humilló, pero al final dice que fue exaltado hasta lo sumo. Es otra forma de verlo aquí también. ¿Cómo? Y dice de reunir todas las cosas en Cristo. O podría decir de resumir todas las cosas en Cristo. Es decir, que Él es la cabalidad de todo el plan de Dios. El diseño de Dios no es... El diseño y el propósito del plan de Dios, la meta no eres tú, la meta es Cristo mismo. Que Él sea exaltado por los recursos, por su sacrificio, por lo que Él hizo por nosotros, en la herencia, en la redención incalculable. Nadie iniciaría un proyecto del cual no sea cabeza, ¿verdad? Nadie lo haría, ni siquiera en la actualidad, sería muy difícil. Aún en el Génesis, ¿recuerdan cuando José viene una visión a él y dice van a haber 7 años de escasez, 7 años de productividad o viceversa, 7 años de abundancia y 7 años de escasez? Él le dice, Faraón, tienes que hacer esto y lo otro, y Faraón le dice, bueno, ¿y qué mejor hombre que tú? Pues tú eres el que tuviste la idea. Lo mismo aquí. ¿Qué mejor hombre para estar a la cabeza de todo esto que Cristo mismo, que es el que tuvo la iniciativa de poner su presupuesto ahí? No tú, no yo. Él tiene que ser exaltado sobre toda la creación. Él es cabeza. Tú y yo somos sirvientes aquí. No tenemos otro puesto. Y el doctor MacArthur dice lo siguiente: Cristo reunirá el universo, y cito, Cristo reunirá el universo entero en una perfecta unidad. En el tiempo presente, el universo no está unificado, sino corrompido y dividido y deteriorado. Satanás es ahora el príncipe de este mundo, pero en aquel día será echado fuera. El diablo junto a sus ángeles demoníacos serán echados al abismo durante el milenio, soltados por un tiempo breve y después lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. Tan pronto sea desechado hasta el mínimo vestigio de maldad, Dios establecerá una unidad incomparable en Él mismo de todas las cosas que queden. Esa es la meta inevitable del universo. Gloria al Señor, fin de la cita. Y otro comentario dice, la historia mundial transcurre en fases, pero cuando Pablo habla del cumplimiento de los tiempos, que está más adelante, que dicen la dispensación del cumplimiento de los tiempos en el texto, lo que hace referencia es a un barril que se llena progresivamente. Una vez se haya llenado del todo, se habrá cumplido el tiempo establecido por Dios, tanto en la tierra como en los lugares celestiales. Las personas y las potestades se han independizado, se han sustraído al gobierno de Dios. Dios se ha propuesto juntar nuevamente el universo fragmentado a lo largo de los tiempos, y las cosas que están en el cielo y en la tierra, y hacerlos en Cristo.
Fin de la cita. Es decir, la idea es que todo lo que se ha fragmentado por el pecado va a ser unificado en Cristo, va a ser resumido en Cristo. El cumplimiento de la meta del plan de redención, de la redención incalculable, será ahí por fin asegurada, determinada. Poner a Cristo ahí sobre la cabeza de todo el mundo, de los que han creído y los que no. Ahí estarán todos rindiendo adoración a Cristo en ese momento. Los que creímos estaremos ahí rindiendo adoración, vivimos para su gloria. Necesitamos vivir para su gloria ahora. Los que no creyeron en Cristo estarán ahí. Sí, era verdad que Él era el Hijo de Dios. Estarán ahí todas las naciones de la tierra, toda lengua. Y Él será exaltado sobre todos majestuosamente. Ángeles, principados, demonios, potestades, toda la creación, cielo y tierra, todo será traído y resumido en Cristo. Él será la revelación total, absoluta de Dios. Adoremos a Dios. Tenemos esta bendición, esta redención incalculable en Cristo, quien no solo se ha dado, sino que también resucitó para ser cabeza de todos nosotros. De todas las cosas, dice, así como las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Y es lo que dice Filipenses. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Filipenses 2, 5 al 11 dice lo mismo. Cristo se humilló, pero al final fue exaltado hasta lo sumo, para que toda lengua confiese para gloria de Dios Padre, que Jesús es el Señor. Increíble, ¿no? Entonces hemos visto, todo esto tiene que ver con la redención incalculable, hermanos, pero también tenemos la herencia incalculable, que la tenemos en el versículo 11 y 12, y estamos terminando. Y dice el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Atención, estamos viendo entonces la segunda bendición que tenemos en el Hijo, que es la herencia incalculable, versículo 11. Y la primera parte dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Habla como que nosotros tuvimos herencia en Él. Y esta palabra herencia o tuvimos herencia es una palabra compuesta y significa echar en suertes. No como que fue por suerte lo que nos tocó, sino que esa palabra hace referencia a la repartición de las posesiones. Cuando Josué, si usted ha leído, reparte la tierra, las tribus, él dice, vamos a echar en suertes aquí para repartir. Entonces no están viendo si nos ganamos algo o no, sino que vamos a repartir lo que ya nos toca por heredad. Algo que está asegurado. Pero la Reina Valera lo traduce, en Él asimismo tuvimos herencia. Pero aquí probablemente hay una diferencia de cómo podría traducirse. Y hay dos formas en que podría traducirse. La primera es esta, en Él tuvimos herencia. Y es verdad, no es así. El apóstol Pedro dice que nosotros tenemos en Cristo una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos. Entonces la Escritura apoya eso, de que nosotros tenemos herencia en Cristo, y es cierto, pero hay una segunda posible traducción, que es por la que me inclino, y luego les voy a decir por qué. En el versículo 12 también se vuelve a reafirmar, que la traducción podría ser la siguiente: en Él asimismo fuimos hechos herencia. En Él asimismo fuimos hechos herencia. ¿Qué significa esto? Fuimos hechos herencia. Para ilustrarlo, no hay nada mejor que el mercado de piernas, como se le llama en el fútbol, al traspaso de jugadores. Y en la actualidad, el jugador más caro vale 229 millones de dólares. El segundo vale 206 millones de dólares. El tercero vale 103 millones de dólares. Se puede ser una cantidad exuberante, es algo que está lejos de nuestras capacidades. Y las plantillas más caras del mundo, y hay muchos más, pero solo las tres primeras. Las plantillas más caras del mundo, según el diario Marca España, hoy 2019, el primer lugar, solo hablando de los jugadores, nada de mobiliario y todo lo que poseen, solo en jugadores. La plantilla más cara es de 1.014 millones de euros.
La segunda es de 913 millones de euros. Y la tercera es de 902 millones de euros. No voy a decir nombres ni equipos porque no quiero que aquí, ¿verdad?, vayan a ver que me vayan a salir hinchas de esos equipos y entonces se pongan mal conmigo. Por eso lo voy a hacer anónimo. Pero la idea es que las cifras dan por sentado la valía o el valor inmensurable de estos equipos, de estas entidades. Y también di las cifras por si alguien está interesado en invertir o comprar un jugador y tiene los recursos, lo puede hacer también. No, son bromas, hermanos. Pero esto pasa allá afuera y vivimos en ese mundo así. ¿Cuál es la idea aquí? Los jugadores hacen crecer el valor del equipo. Y ellos mismos, cuando están en un mejor nivel, suben de valor y sube también la cantidad del equipo. Pero cuando envejecen, van perdiendo su valor. Y cuando ya se retiran del fútbol, no tienen ningún valor. Tú y yo fuimos hechos herencia. Tú vales más que cualquiera de estos jugadores, porque Dios ha invertido mucho más en ti. Tú fuiste hecho herencia. Toda la bendición divina espiritual reside en ti. Todo lo que Dios te puede dar está en ti. Tú eres valioso delante de Dios por todo lo que Él ha invertido en ti. Y tu valor no puede mermar, no puede desequilibrarse. No es que un día estás abajo y otro día estás arriba. Todo lo que Dios ha invertido en ti es completo, es absoluto. Nunca perderás tu valor en Cristo. Tú vales más que cualquiera de estos jugadores. Si estos jugadores mueren en su estado irregenerado, delante de Dios no tienen ningún valor salvífico, porque Dios no ha invertido nada en ellos. No hay nada que Dios pueda sacar de ellos, están vacíos y secos. Pero tú vales demasiado, de tal forma que tú eres la herencia que Dios hizo para Cristo. Tú fuiste hecho herencia para Cristo, es decir, Dios no se preocupa de posesiones, ni calcula la magnitud de su valor en posesiones o cosas materiales, sino en las personas mismas en las que ha invertido. Y en cada persona ha invertido todo lo que tiene, o toda bendición espiritual. Y piensa eso de tu hermano que está sentado a la par tuya, adelante de ti, atrás de ti. ¿Cuánto es la valiosidad que hay? ¿Qué vales tú? ¿Cuánto hay de valor en ti para Cristo? Vales demasiado, es incalculable lo que Dios ha invertido en ti. Por esta razón, hermanos, es que tú estás seguro en Cristo, porque no hay una persona, ni un ser, nadie en la creación que sea capaz de volver a comprar lo que Dios ha comprado, porque nadie tiene tanta capacidad de recursos ilimitados para decirle a Dios, oye, te compro esa persona que compraste. ¿Cómo te pueden volver a sacar otra vez de las pertenencias de Dios? No hay forma que pierdas tu valor en Cristo. Y Él te quiere allá. Tú eres su valor, su precioso tesoro que está ahora de este lado de la creación. No hay nada que uno más quiera que lo que vale tanto para uno esté junto a uno, ¿verdad? Pero esto lo vamos a dejar para el siguiente domingo, que está en el siguiente sermón. Pero tiene que ver mucho con esto, hermanos. En Él, asimismo, entonces fuimos hechos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y otra vez Él vuelve a decir que fue algo que nadie le dijo a Dios. En el versículo 5 dice que fue el puro afecto de su voluntad. En el versículo 9 dice que fue según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y ahora vuelve a decir que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nadie le dijo que hiciera esto. Los equipos y las instituciones invierten en una persona que vale algo, pero Dios ha invertido toda su riqueza en gente que no vale nada. ¿Se pueden imaginar?
Y los ha hecho valer más que cualquier cosa porque les ha dado toda su bendición. Ha descargado todo lo que tiene en ti. Tú posees todo lo de Dios. Todos los atributos, toda la riqueza de Dios está disponible para ti. ¿Creen, hermanos, que es digno este mundo temporal y corrompido de todo tu esfuerzo? ¿Te llegará a valorar, crees tú, este mundo como te valora Dios? ¿Y por qué entonces te tendrías que aferrar a lo perecedero, a lo que va a desgastarse, a lo que se va a envejecer como un vestido roto? Yo creo que es mejor, y todos estaríamos de acuerdo, en vivir únicamente con lo necesario, sabiendo que el afán desmedido por lo perecedero podría robar mi visión de lo eterno, de lo verdadero. Y por último, entonces, vemos el segundo aspecto de la herencia. Primero vimos la manera, ahora vimos, después de ver, la herencia incalculable, vimos dos aspectos de la herencia incalculable, y uno fue la manera, y dice que fue según su propósito, y ahora la meta. La meta, dice el versículo 12, a fin de que seamos. ¿Ve por qué entonces me inclino? ¿Por qué fuimos hechos herencia? Porque ahora nosotros seamos para alabanza de su gloria. No dice, ahora el medio de que le trae gloria a Dios no es su gracia, sino que su gracia se ha encarnado en ustedes, humanos. Y ahora lo que trae gloria a Dios son ustedes mismos. Somos nosotros mismos encarnados, la gracia hecha carne. La gracia nuestra, hecha visible en nosotros. Esa multitud de seres que Dios ha limpiado, que Dios ha redimido. Y luego el capítulo 2 va a explayar un poco más esto. Él los dio Él los dio vida a vosotros, estando muertos. Por gracia sois salvos. Él va a explicar un poco más de esto. La meta entonces es que nosotros seamos para alabanza de su gloria, porque hemos sido hechos su herencia. Los atributos de Dios, la mayor parte de los atributos de Dios son conocidos, como el apóstol lo dijera en Romanos 1. Las cosas que se ven fueron sacadas de las que no se ven. Y podemos ver el poder de Dios en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero desde la eternidad, la gracia no se puede apreciar en las cosas naturales. La gracia de Dios solo ha sido visible a través de los redimidos. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido invertir todo lo que tiene en personas que son miserables, que no valen nada, no valemos nada. Y esto, como lo decíamos, sin consumirnos, relacionalmente con nosotros, a través de la gracia. ¿Cuánto ha invertido Dios en ti? ¿Cuánto ha invertido Dios en ti, hermano? ¿Cuánto puede invertir Dios en ti, amigo, que estás aquí ahora? Todas las riquezas de su gracia, hermano. Todas las riquezas de su gracia. Tú mismo puedes venir a ser parte de su riqueza. Herencia de Cristo, tú eres herencia de Cristo. Cristo va a recibir personas como herencia, personas valiosas, llenas de todos los atributos y toda la riqueza de Dios. Aún los ángeles, ¿verdad?, representan la santidad de Dios, y los demonios representan el juicio y la ira de Dios. Pero en ninguno de ellos se muestra claramente la gracia como se muestra en nosotros, los seres humanos. Y nosotros entonces somos la gracia encarnada que le trae gloria y alabanza a Dios. Los hombres atesoran dinero e invierten en cosas vanas. Dios invierte todos sus recursos, hermanos, en los escogidos mismos. Y su tesoro regresará a Él cuando tú estés en su presencia. ¿Qué hemos visto, hermanos? Hemos visto 3 razones. O mejor dicho, hemos visto las bendiciones que tenemos en el Hijo. ¿Qué tenemos? Una redención inmensurable y una herencia incalculable. ¿Te das cuenta de cuánta riqueza hay en esto que hay aquí? ¿Cómo los cristianos no iban a decir, aquí está mi cuello? En el siglo I. Conocían todo lo que tenían en Cristo.
Conocían todas las riquezas que poseían, todo lo que les esperaba. Nada de este mundo los podría amedrentar y nada de este mundo los podría detener tampoco en el punto de la muerte. La muerte para ellos la afrontaban gloriosamente y victoriosamente, porque solo era un portal que los llevaba ya más rápido de lo que hubiera sido si no hubieran muerto como murieron. Y por eso estaban dispuestos ellos a morir. Eso era lo que ellos tenían. De eso fue lo que ellos se dieron cuenta. En el siglo XXI eso no pasa, porque parece que el cristiano no sabe lo que tiene en Cristo. Ama más las cosas materiales y las terrenales, las mismas que el apóstol dice que no hay que amar, porque son las que van persiguiendo los enemigos de la cruz. Y por eso no quiere dejar esta tierra. La mayor parte del cristiano no quiere morir en este tiempo. Si estás a punto de morir, esta sería la bendición más grande que pudiéramos tener y afrontarla con valentía. Y hasta ahora hemos visto dos razones. Entonces, la primera, las bendiciones que tienes en el Padre, por las que deberías adorar a Dios diariamente, y ahora por la bendición que tienes en el Hijo. En primer lugar, vimos la redención inmensurable, ¿verdad? Y vimos la herencia incalculable. Y como el apóstol lo va repitiendo otra vez, en Él, en Cristo, solo en Él, solo en Él. Los griegos y los romanos, entonces, en la antigüedad buscarían, como les dije al principio, erigir imágenes de Cristo, del Espíritu Santo de Dios, pero no, el apóstol siempre pone a Cristo allí. Es el único a través de quien tenemos todas estas bendiciones. Y si a este punto todavía esos lugares ocultos, secretos, están allí en tu mente, es necesario que los derribes con el poder del Espíritu Santo y pongas en lugar de ellos todas estas cosas que van a traer gloria a Dios, van a traer verdadera adoración a Dios, como lo estamos viendo. Estamos viviendo para la gloria de Dios. Solo en Cristo, amigo, también, si tú te encuentras aquí, tú que no conoces a Cristo todavía, puedes venir y tener toda esta herencia incalculable, toda esta bendición que tenemos en Dios, los que hemos creído en Él, y no estar temeroso de lo que te va a pasar ahora que te mueras, sino venir a Cristo, ven a la cruz, ven a ese lugar que los romanos y los griegos decían que era una miseria para un judío, era una persona vil, para nosotros es un hombre triunfante, es el Dios eterno que hizo un sacrificio victorioso. Y lo adoramos por eso. Ven a ese lugar, ven a la cruz. Ama a Dios a través de Jesucristo, glorifica a Dios a través de Jesucristo. Y muy bien, y cómo, para terminar, ¿cómo debería reflejarse en tu vida la adoración a Dios diariamente? Aquí tenemos algunas sugerencias, las aplicaciones. En primer lugar, podrías hacerlo de esta forma, mostrando un deleite ante los demás en las relaciones con otros. Los demás se sorprendan cuando te vean con tus convicciones inquebrantables. Así como hoy nos sorprendimos por Víctor en la entrada. Qué convicción tan enorme. Pero necesitas comer todo esto, necesitas atesorar todo esto y ponerlo ahí, en el lugar donde va la adoración a Dios. Entonces necesitas mostrar un deleite. Podrías hacerlo mostrando un deleite ante los demás, en tus relaciones con otros. Mostrando gozo en las dificultades, en segundo lugar. Gozo en las dificultades al recordar lo que tienes en Cristo, hermano. No es verdad que todo lo que hemos escuchado y hemos leído, esto es algo momentáneo lo que estamos pasando. Tenemos cosas invaluables, eternas, por las cuales podemos adorar a Dios. En tercer lugar, alimentándote de estas razones para no vivir desnutrido. No vivas desnutrido espiritualmente. Los demás saben si está fortalecido o no. Si cuando te encuentran los demás, entonces lo que más habla son otras cosas que de estas cosas. De esto es lo que debes estar nutrido. No andes en desnutrición espiritual por ahí, en tu trabajo, en la casa, en tus relaciones con los demás, como lo hemos visto. En cuarto lugar,
destruyendo los altares paganos que has encontrado o que han encontrado lugar en lo más secreto de tu corazón. Este es el momento para que con la cruz, con el poder de Cristo, estés dispuesto a llevar al Maestro ahí, a esos lugares y decirle: sí, Señor, esta asquerosidad es lo que he estado adorando todo este tiempo. Destrúyelo, me arrepiento, vengo a ti arrepentido, no mereces que yo te hubiera hecho esto. He sido hipócrita para conmigo mismo, pero tú sabes esto y tú quieres destruir esto en mi vida. Entonces destruye esos ídolos, destruye esos cuartos secretos en tu mente, en tu pensamiento. Y en último lugar, afronta con valentía las dificultades y pruebas diarias con el poder de esta revelación que de Dios tienes. Podríamos seguir, pero esto, hermanos, puede ser muy práctico y de mucho aliento para ustedes. Nuestro trabajo, hermanos, es vivir alimentándonos y desplegando las realidades que tenemos en los lugares celestiales en Cristo, mientras el mundo se enfoque en lo terrenal. ¿No es verdad? Y entonces estaremos viviendo con la ayuda del Señor para su gloria diariamente. Que el Señor nos ayude. Y ahora vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. No es invento de hombres, no es dada por hombres, ni fue encontrada en algún lugar por ahí, Señor, obra de hombres perversos. La mente no podría acariciar estas tremendas verdades, la potencia que hay en tu palabra. No estaríamos ni cerca, Dios, con el pensamiento más genial o con algún genio por ahí. Dios, tú nos diste tu palabra personalmente a nosotros, para que te adoremos como tú quieres ser adorado, no como nosotros queremos adorarte. Ayúdanos a traer y someter todo pensamiento a la obediencia de Cristo, como el apóstol Pablo nos recordaba. Señor, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, sometiendo a la obediencia todo pensamiento, esclavizando nuestros pensamientos a tu obediencia en Cristo, Dios. Que podamos pedir consejos para saber cómo adorarte en los próximos pasos que daremos en nuestra vida, para no vernos enredados en la mundanalidad, sino más bien cada vez pasos afuera, haciendo una línea divisoria totalmente notable, notoria para todos, Señor. Ayúdanos a adorarte como tú quieres ser adorado. Que estas verdades calen en nuestra vida y nos ayuden, Dios, a recordarlas eternamente, porque eternamente nos guiarán, y que nos ayuden aún en el punto de la muerte, para tu honra y tu gloria. En Jesucristo lo rogamos. Amén. Amén.